Esta tarde estamos aquí reunidos para presentar este libro que me encargara el señor intendente de Calingasta y se llama justamente La Capilla de Catalve. Se preguntarán ustedes muchas veces por qué se denomina Capilla de Catalve y no se llama Nuestra Señora del Carmen, que es la advocación a la cual está dirigido este texto. Y esta capilla también, por supuesto. Bueno, Catalve es un lugar muy lejano de Chile, del cual dependíamos desde el año aproximadamente 1550, 1600, según cuenta don Horacio Videla, y dependíamos eclesiásticamente. Entonces, como que ha quedado en el imaginario colectivo del departamento Calingasta el nombre Catalve hasta que se realiza digamos, la absorción de esa advocación de Nuestra Señora del Carmen, advocación que tuvo la idea José de San Martín en su cruce digamos, a Chile, que también pasó por esta región. Al respecto hay diferentes historias, porque cuando uno cuenta la historia del lugar o cuenta la historia de una capilla, uno piensa en muchas fuentes. Las fuentes fueron, en este caso, los documentos de doña Josefina Aubone de Osa, del archivo histórico de la provincia, del SIPAR, del Sistema Provincial de Archivos. También se tomaron los textos completos de Horacio Videla, se tomó como texto fundamental la historia eclesiástica de Cuyo, del presbítero Verdaguer, y también otros documentos que me hicieron llegar los pobladores de la zona que habían tenido la propiedad de esta zona y de esta capilla, hasta llegar finalmente a la familia Tinto, que en el predio de esta capilla, muy cerca de él, hicieron una fábrica de sidra que dio lugar al nombre de la sidra La Capilla, famosa por años en San Juan, y también la fábrica de Calvados, ese coñac de manzanas tan francés y tan exquisito en su elaboración y también en su comercialización, no solamente en el país, sino en el extranjero. Muy bien, frente a esa pequeña explicación que hago del nombre Catalve, porque ustedes quedarán a lo mejor pensando, ¿por qué no digo la capilla de Nuestra Señora del Carmen, como tendría que ser y como se la llama hasta ahora? En realidad comenzó hace muchísimo tiempo, no hay fecha en el archivo eclesiástico ni en los archivos de la Curia de San Juan sobre la organización de esta capilla como templo para realizar oraciones. Pero por lo general sospechamos que eran especies de oratorios en los cuales, siguiendo la usanza criolla, estaba como una especie de piecita de los santos, donde se juntaba la gente justamente a rezar, y siempre había una mujer devota que se encargaba de las velas, del arreglo floral, es decir, de todo ese tipo de cosas que hacen al culto y que hacen al misterio
de lo que significa tener allí una capilla. Vamos a tratar de desilvanar, digamos, esta manta, porque eso es el tiempo. El tiempo hila y también desilvana las cosas, las confunde, nos confunde muchas veces las madejas, hasta que llegamos a producir una auténtica frazada, en este caso calingastina. Comenzó, digamos, con la idea del oratorio, es decir, en el lugar donde estaban la Virgen, que no era la Virgen del Carmen, sino la Virgen de los Dolores, porque en la zona habían estado los jesuitas, también habían estado los agustinos y finalmente los mercedarios. Y se les atribuye a los mercedarios el hecho de que la advocación fuera a esa Virgen. Bueno, ¿qué se hacía en esa capilla? Se rezaba, se oraba por los difuntos, se realizaban las ceremonias, se otorgaban los sacramentos y misteriosamente en ese sistema de fe que estaba integrado por la capilla y también por el río, que está muy cerca, el río de Calingasta, y la montaña, representaban las tres cosas un poco a la Virgen, pero a la Virgen sin advocación, a la Virgen directamente como elemento de culto, elemento de fe, elemento de petición y también elemento de agradecimiento. Pasó así el tiempo y tuvieron varias incursiones en esa capilla. Como dije al comienzo, pasó por allí la columna libertaria de San Martín. San Martín había puesto la advocación del ejército bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen, así que era muy lógico que esa capilla se llamara de esta manera. Y también estuvo por allí Sarmiento cuando, según cuentan las antiguas personas del lugar, visitando esa capilla e inclusive pasando en esa noche trágica en que él tiene que huir de San Juan, pasando por el paso de Calingasta, justamente hacia Chile. También, pasado el tiempo, en el año 1857 aproximadamente, hay un testamento de una familia Montero con el cual me logré conectar gracias al intendente de la municipalidad, el señor Jorge Castañeda, y también a Eber Tapia, que fueron las personas que me conectaron con todo ese tipo de documentos que realmente me produjeron una sensación de extrañeza, ver cómo de a poco ese terreno iba pasando de una mano a la otra, hasta que al fin tuvo el destino final de convertirse justamente en una capilla dedicada al culto de la Virgen del Carmen, y también que tenía un cementerio adjunto, es decir, todos los fallecidos de Calingasta, en ese momento le llamaban el cementerio antiguo, eran enterrados a la usanza española, justamente muy cerca de las iglesias. Bueno, el lugar es, digamos, un hito histórico dentro del departamento, y así lo entendió el señor intendente Castañeda, y así también lo entendió el director de Turismo y Cultura del departamento, y formaron una especie de cooperativa o de grupo
que se llamó Los Horneros, se llama en realidad, en el cual ellos no solamente reestructuraron o pusieron al día esa capilla que estaba ya casi derruida por la humedad y por la revinición, sino que hicieron el casco antiguo nuevamente de tamberías, hicieron el arreglo de varias iglesias, hicieron el arreglo de bibliotecas, de escuelas, es decir, revivieron el departamento en ese pequeño lugar, en ese casco del departamento, toda la historia que alberga Calingasta del fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Los horneros, ¿por qué? Porque los horneros son las personas especializadas que han hecho cursos especialmente para trabajar nada menos que con el barro y que con el barro realizar la puesta en valor y reformar, digamos, completamente las iglesias y tanto las escuelas como los edificios públicos en ese elemento de aquellos viejos adobes que eran de grandes dimensiones, pero que debían ser sostenidos por una especie de argamasa que solamente ellos podían saber. Es un poco lo que ocurrió con Achango, la iglesia justamente que se encuentra en el departamento de Iglesia. La mezcla de el barro, la sangre de vaca o la sangre vacuna o de cualquier animal con un poco de grasa y también otro elemento que usaban mucho era la paja para dar de comer a los animales. Es decir, todo eso mezclado formaba una especie de argamasa que cuando se secaba, finalmente eso quedaba tan resistente y tan duro como el cemento. Entonces, esta cooperativa de personas, que son 8 en total, hicieron todo ese casco fundacional en la parte de tamberías y luego también hicieron la puesta en valor de esta iglesia que ha llevado a lo mejor casi más de medio año armar de nuevo, digamos, sus paredes, tanto exteriores como interiores, el techo, el lugar donde, el triángulo donde van detenidas las campanas, es decir, reformar todo el edificio. Es muy importante, este libro yo lo llamé La Capilla de Catalbe, el templo dedicado a la Virgen del Carmen, y también le coloqué como un subtítulo que dice Misterio luminoso de la Virgen del Carmen. En realidad, todo lo que encierra la religión siempre es un misterio. Y en este caso es un misterio de luz, porque la luz de Calingasta es como mágica. Es decir, cuando uno realiza una foto o realiza una filmación, es muy importante el factor luz, lo que produce tanto en las personas como en los edificios. Y Calingasta tiene esa especie como de filtro o tamiz dorado que convierte todo realmente en una obra de arte. Es misterio luminoso, también refiriéndose a los misterios del Rosario, que se rezan, los misterios luminosos que se rezan justamente a la Virgen. Y luego está el silencio y también el agua, que están muy cerca. Para orar o para meditar se necesita tener no tanto el silencio exterior, porque el silencio exterior casi como que no existe, porque gracias a Dios Calingasta está llena de
calandrias o del viento, muchas veces del viento sonda. Está lleno de labranza de la gente que trabaja, el canto de los pájaros, el canto rumoroso del agua de las acequias. Es decir, eso es como parte de un silencio al que uno se va acostumbrando con el tiempo. Pero el silencio interior es lo que toda persona que sabe meditar logra frente a una imagen de la divinidad o frente a un lugar especial. Y eso se da mágicamente en Calingasta. Yo lo atribuyo como persona que conozco iglesias, no solamente de acá de Latinoamérica, especialmente de la cordillera de los Andes, ¿no? En donde hay iglesias del Carmen por toda la cordillera de los Andes, es decir, ella es como la señora de la montaña y está muy bien colocada en este lugar. Tanto en Susques, por ejemplo, en Jujuy, donde existe una iglesia del Carmen, y la de Achango, que está dedicada justamente a la Virgen del Carmen. Esta iglesia, tantas otras, cuando uno viaja, por ejemplo, a Perú, o a Bolivia, o a Ecuador, siempre encuentra en esa pequeña estructura vertebral, ¿no es cierto?, que tiene la cordillera de los Andes, encuentra templos dedicados a la advocación de la Virgen del Carmen. Y eso puede ser que deriva un poco del Monte Carmelo, donde en Jerusalén, donde también tuve la oportunidad de conocer esa iglesia misteriosa también, en donde la Virgen se reunía con los apóstoles, ¿no? Entonces, es como una repetición ad infinitum que se da no solamente en la República Argentina, en Latinoamérica, sino en el mundo, de lo que significa esa cofradía del Carmen, que se crea en Chile por primera vez en 1575 y empieza a multiplicar iglesias de esta Virgen. Es muy, muy interesante, y en este breve minutos que tengo de presentación no puedo hablar absolutamente de todo lo que significa eso, pero eso está en el libro, seguramente lo van a encontrar. Y van a encontrar muchas respuestas a las preguntas que cualquier fiel o cualquier persona que se interesa por la Virgen puede preguntarse. Muy bien, habíamos quedado en el párrafo aquel de que el agua, la luz y la montaña son importantísimas para todo templo donde se medita. El agua, porque el agua significa la vida, aunque muchas veces también significa la muerte, ¿no? El agua en demasía es justamente lo que produce las inundaciones y la destrucción. Y la carencia de agua es lo que produce la sequía y la merma en todos los cultivos y demás. Por una parte, pero el sonido que tiene el agua, que eso también en la segunda parte del libro en la que me ocupo de Ofelia Zúcoli Fidanza, que es una de las más grandes poetisas que tiene la República Argentina y que nació en Calingasta, enfrente de la capilla, justamente hago el capítulo segundo dedicado a ella, porque ella tiene mucho que ver con esa capilla. Ella vivió aproximadamente 17, 20 años en Calingasta y luego partió a Buenos Aires, donde fue discípula de Alfonsín Storni, fue discípula de Arturo Capdevila, muy amiga de Leopoldo Marechal, de Elvia Rosbaco de Marechal, de todos los grandes músicos de la época, de todos los tangueros de la época. Inclusive fui muy amiga de Quinquela Martín, al cual le pidió un favor muy grande,
que los sanjuaninos no todos sabemos de ese favor y que se lo debemos a ella. Ella fue la creadora del Jardín de los Poetas de Sonda, es decir, esa especie de escudo de la provincia en donde están todos los poetas de la Argentina, y desde la montaña, desde arriba, se ve el jardín, es justamente el escudo de la provincia hecho con flores y con setos. Están todos los retratos, digamos, o todos los bustos de los escritores argentinos. Ella le pidió al gobierno de San Juan y a la Dirección de Turismo que la ayudara en hacer eso, pero parece que en ese tiempo, algo del 50 o 55, no estaban dispuestos o no tendrían el dinero suficiente. Así es que su amigo Quinquela Martín decidió ayudarla a buscar escultores, a mandar todos los bustos a San Juan, y ella con la Dirección de Turismo armaron, digamos, el Jardín de los Poetas, que es hoy un lugar tan conocido por todos los sanjuaninos y por toda la gente que nos visita. Así es que, bueno, también en este libro está la poesía de ella, la poesía que ella le canta a Calingasta. Finalmente, en la última parte de su vida, dejó de ser Ofelia Zúcoli Fidanza para convertirse en Ofelia de Molinari, es decir, se casó con el poeta Molinari ya siendo muy anciana, y bueno, decidió que sus cenizas volvieran justamente a poblar el territorio de Calingasta. Así que sepan los calingastinos que esa voz poética actualmente duerme en el aire, en el medio de las montañas, y que realmente también le canta permanentemente a esta capilla de Catalbe, que hemos tenido la suerte de poder reflotarla, digamos, dentro del olvido, tratar, si no de dar datos exactamente, porque no existe, directamente no existe documentación de esto, pero por lo menos hemos tratado de recoger los testimonios de la gente del lugar, y con esos testamentos de los que han sido los dueños de los terrenos donde está la capilla, nosotros hemos armado como una especie de memoria calingastina, porque lo principal en esta época justamente no es repetir las cosas que los libros ya dicen, sino que es muy importante ir al lugar, preguntar a la gente que sabe, la gente que recuerda. Y como yo empecé mi charla de esta tarde diciendo que vamos tejiendo la urdimbre sobre la que va a ir la frazada después, la frazada que es la frazada de la historia, la frazada de lo que ha ocurrido en un lugar que nos cobija, digamos, que cobija nuestra memoria, es la única forma de retrasar un poco el tiempo. Es decir, ¿de qué manera nosotros dejamos fijo el tiempo? Solamente escribiendo. Y ocurren cosas como, por ejemplo, que no se valora la labor de la gente, o no se valora el lugar. A lo mejor lo que no está el documento ni el testimonio escrito. Entonces, por eso es muy importante que tanto el intendente del lugar como las personas que se dedican a la cultura del lugar y nuestras autoridades principales, en este caso justamente el doctor, el vicegobernador de la provincia, doctor Roberto Gattoni, haya decidido solventar
digamos, el costo de este libro, que no es un costo, sino que yo digo que siempre es una inversión lo que se produce en cultura, para que la gente de San Juan sepa lo que tiene cada departamento. Es decir, construir a lo mejor así como se construye una ruta histórica, se construye una ruta de la fe, se construye una ruta de justamente de la belleza, y se construye una colectividad que siente, que piensa, que desea, que San Juan, a pesar de todo lo que ha tenido de malo con sus terremotos y sus continuas destrucciones, representa un poco lo que es el ser humano. Es decir, el ser humano se construye y se destruye y se vuelve a construir nuevamente. Es decir, ese es el espíritu del sanjuanino, el espíritu permanente de la construcción. Así que, bueno, yo deseo que todos lean este texto, especialmente los jóvenes, las jóvenes generaciones, los que vendrán, porque muchas veces se nace en un lugar y uno se va del lugar y ha quedado sin conocer de dónde viene, porque todas aquellas personas que no sepan de dónde vienen, es muy raro que sepan después a dónde van. Muchas gracias. Estamos en esta tarde aquí reunidos muy cerca de nuestra capilla de Catalbe, para agradecer fundamentalmente la ayuda y la presencia del señor vicegobernador, porque muchas veces, aunque no se esté presente en un lugar, se está presente por la acción que uno ha realizado. El doctor Roberto Gattoni, presidente de la Corte y también vicegobernador de la provincia de San Juan, ha sido de quien ha dependido justamente la producción de este ejemplar, que orgullosamente el señor intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, le propuso sacarlo. También, por supuesto, sin la ayuda siempre presente de la señora ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grispan, no podría haberse hecho posible, digamos, toda esta senda, digamos, de todo lo que significa construir una ruta de la fe a través de todo San Juan. También el agradecimiento de siempre hacia la señora secretaria de Cultura de San Juan, Virginia Gote, quien apoya no solamente todas estas ideas sobre la cultura, sino que apoya a nuestros artistas sanjuaninos de diferentes formas, ya sea en forma virtual, como lo ha hecho permanentemente ahora. Últimamente hemos visto justamente en el Teatro del Bicentenario la ejecución del himno nacional argentino, hecha todo por artistas sanjuaninos, que es una cosa que realmente nos enorgullece, no solamente por el teatro que mostramos, sino por la gente y por los talentos que tenemos. El señor director de Patrimonio de la provincia, Jorge Martín, también el agradecimiento permanente al señor director de Cultura del departamento Calingasta, Eber Tapia Pérez, que siempre está frente a todo lo que uno pueda necesitar. Agradecer también al párroco de Villa Calingasta, Daniel Beorquia Nigris, quien ha prestado documentos valiosísimos, como su propio trabajo sobre Monseñor Orsali, que habla permanentemente de Calingasta y que ha sido de un gran beneficio
y que figura dentro del libro también. Y al señor sacerdote por su palabra y su consejo de siempre, Eduardo Gutiérrez. Sin todos ellos, este libro que se presenta hoy en Calingasta, lamentablemente a distancia, por las circunstancias por todos conocidos, representa justamente el esfuerzo de un grupo de personas que han decidido hacer de este departamento un gran departamento como lo merece. También quería destacar que no ha sido fácil hacer este libro porque, como ya lo verán cuando lean el texto, no existen totalmente o la totalidad documentos escritos y yo me sentía en el compromiso como catedrático o ex catedrático de la Universidad Nacional de San Juan de hacer una cosa con seriedad, es decir, no inventar una historia sobre la capilla de Catalbe, sino basarme en documentos en los cuales se pudiese fehacientemente comprobar que todo lo que se decía era cierto y había ocurrido. Pero hay otras formas de llegar a eso, que es justamente como una especie de rompecabezas que se va armando en base a testimonios, manifestaciones y también todos los documentos que van llegando como anexos que hacen justamente a lo que uno quiere realizar. Así que para todos ellos, las gracias, no solamente las gracias personales, yo también he tratado de donar algo dentro de todas estas donaciones magníficas que ha hecho toda esta gente, donando mis derechos de autor y donando mi tiempo y mi trabajo, porque siempre que yo escribo un libro sobre la Virgen o sobre lo que significa lo divino, considero que no es compatible con el dinero. Entonces, uno hace todo esto convencido de que está dando gracias al país también por todo lo que recibió. Por ejemplo, mi educación primaria, secundaria y universitaria, que ha sido siempre gratuita. Gracias a Dios, la Argentina tiene todavía eso para otorgar a la gente en la cual vivimos en este país maravilloso. Así es que, bueno, les deseo la mejor suerte y espero que este trabajo les guste y llene todas las expectativas que cada uno puede tener sobre ello.